Bueno, vamos a ir cerrando la noche. Nos quedan el resumen que nos gusta siempre hacer porque usualmente uno se queda con lo último que vio y lo primero se le olvidó. Así pasa. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de esto. Empezamos manifestando que la Escritura es inspirada por Dios. Teonostatos, ¿se acuerdan? Inspirada, soplada, la Escritura, y en la Escritura está todo, está la ley y está el Evangelio. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Vimos cómo torcieron la Escritura los fariseos, los saduceos, lo que le quitaron y lo que le agregaron. Después vimos que la ley fue dada y porque Dios es santo, o sea, un Dios santo y puro solo puede tener gente santa y pura delante de Él, y por tanto esa ley es el estándar que alguien, cualquiera, debe cumplir si quiere acercarse a un Dios perfectamente santo. Vimos que el hombre caído no puede cumplir la ley, y no puede cumplirla porque no quiere cumplirla. Porque no hay manera de que un ser humano caído pueda llegarle a ese estándar. No hay forma. Y por eso necesitamos un Salvador. Porque necesitamos de aquel que sí es bueno y que sí cumplió la ley, para que Él nos impute a nosotros su santidad y entonces nosotros podamos presentarlo ante nuestro Padre Celestial. Qué bien que terminamos en la sección anterior hablando de la exclusividad del Evangelio de Cristo, porque algo de eso vamos a hablar ahora en las conclusiones. Dice la Escritura que la ley fue dada por el Yo Soy, Yahweh. Cuando Moisés estaba enfrente de la famosa zarza que no se quemaba, pero estaba ardiente, pero no se quemaba, y Moisés le dijo a ese ser que estaba ahí: ¿quién digo ahora que tengo que ir allá a Egipto a hablar con el faraón? ¿Quién digo que me mandó? Y él le dijo: decile que yo soy te mandó. Y a partir de ese momento, ese Yo Soy se manifiesta en las 10 plagas y acompaña al pueblo de Israel a lo largo de sus 40 años en el desierto. La palabra Jehová no existe en la Biblia, es una composición de Adonai y Yahweh. Pero se pone Jehová para no decir el nombre de Dios, porque los judíos no dicen el nombre de Dios, entonces le dicen Jehová, pero no está en la Biblia. En los originales hebreos no están. Pero digámosle nosotros ese Jehová. Jehová fue quien dio la ley, quien sacó al pueblo de Israel, lo pasó 40 años por el desierto y lo introdujo en la tierra prometida. Por lo tanto, durante esos 40 años que se dio la ley, el que ordenó la ley es el Yo Soy. El Yo Soy que se apareció en la zarza ardiente. Resulta que esa ley no hace otra cosa más que revelar a Cristo. Y vean que no puse Jesús, puse Cristo. Cristo, que la palabra quiere decir el ungido o el Mesías o el enviado, el que iba a ser enviado no es otra cosa más, no es otra persona más que la segunda persona de la Trinidad. Y como la segunda de la persona de la Trinidad es eterno porque es Dios, Cristo siempre ha existido. Ese Cristo, en un momento dado, se encarna a través de la concepción del Espíritu Santo en María en un ser que después va a nacer y va a ser llamado Jesús. Jesús no existía en el Antiguo Testamento. Jesús no existía en la eternidad pasada. Cristo sí. La segunda persona de la Trinidad sí. Pero la segunda persona de la Trinidad decide no ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como dice Pablo en Filipenses, y se hace humano, y a partir de que se hace humano se llama Jesús. Después de la cruz se le empieza a llamar Jesús el Cristo. Y después, a lo largo de la historia de la iglesia, se juntan las dos cosas y se llaman Jesucristo. Pero si separamos, como está en las Escrituras, Jesús de Cristo, Jesús el Cristo, lo que dice es que Jesús, el ser humano que estaba aquí, es el Cristo eterno. Ya entendemos qué quiere decir Jesucristo. ¿Ok? Y por lo tanto, la ley dada en el desierto
no hace otra cosa más que revelar el estándar de ese Cristo, que es el único que cumple la ley. Cuando se encarna como hombre, es el único que la cumple. Y dice la Escritura que el propósito de la ley es Cristo. Así lo define. El propósito de la ley es revelarnos al Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque nosotros somos seguidores del Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, porque es solo uno. A mí me hace mucha gracia la gente que dice que el Dios del Antiguo Testamento no le gusta, que prefiere el Dios del Nuevo Testamento. Hay un predicador que a mí me encanta, que se llama Voddie Baucham, y Voddie Baucham decía que a la gente no le gusta el Dios de la parte izquierda del libro, de la Biblia, ¿verdad? Que está en el Antiguo Testamento, que solo le gusta el Dios de la parte derecha. Dice, pero no ha seguido leyendo por la derecha hasta el fondo, vaya a ver el Dios de Apocalipsis a ver si le gusta. Es el mismo. Es el mismo, es Cristo. Ahora quiero contarles algo que yo sé que nos va a hacer un cortocircuito. El libro de Colosenses, Pablo dice que Cristo, que Jesús, el Cristo, es la imagen del Dios invisible. O sea, tenemos al Dios que nadie puede ver. Como dice el autor del libro de los Hebreos, de todos los héroes de la fe, y Moisés y Abraham, todos se acaban viendo como viendo al invisible, decía el libro del autor de Hebreos. Bueno, ese Dios invisible se hizo visible para que el ser humano tuviera y viera a un ser que puede ver, porque el ser humano requiere de ver para creer. Entonces, dice el apóstol, Jesús, el Cristo, es la imagen del Dios invisible. ¿Ok? Entonces, podríamos suponer que cada vez que el Señor nuestro Dios se ha manifestado al ser humano de forma evidente y visible, ha sido la segunda persona de la Trinidad, el Cristo, el que se ha manifestado. El autor del libro de los Hebreos dice, hablando de Jesús, que es el resplandor de su gloria. Jesús es el Cristo, la gloria de Dios manifestada a los hombres. Dice, es la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su ser, la imagen misma de su esencia. Y además es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ya Juan nos había dicho que por él todas las cosas fueron creadas y sin él nada de lo que ha sido creado hubiera sido creado. Por lo tanto, cada vez que en la historia de la humanidad ha habido una manifestación o una intervención de Dios al ser humano, ¿cuál de las tres personas de la Trinidad se ha manifestado? La segunda. A eso en teología, vamos a ponernos teólogos, a eso en teología se le llama teofanía. Es la manifestación expresa de Dios al ser humano, del Dios invisible al ser humano y se hace visible. Por ejemplo, el pueblo de Israel mientras iba en el desierto, de día lo guiaba una columna de humo y de noche era una columna de fuego. Había visibilidad. ¿Quién era esa manifestación? La segunda persona de la Trinidad. ¿Quién le dictó la ley a Moisés en el tabernáculo? La segunda persona de la Trinidad. ¿Quién abrió el hueco y se fue un montón de gente en el desierto? La segunda persona de la Trinidad. ¿Quién le apareció a Moisés en la zarza ardiente y le dijo, yo soy? La segunda persona de la Trinidad. Es la manifestación expresa de Dios a los hombres, la manifestación visible. Y Pablo nos lo explica muy bien. Dice Pablo, porque no quiero, hermanos, en 1 Corintios 16, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, esa nube que los llevaba por el desierto, y todos pasaron el mar, cuando el mar se abrió, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná que cayó del cielo. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Bebían de una roca donde salía agua, ¿se acuerdan? Y bebían de la roca espiritual que los seguía. Y vea lo que dice el apóstol.
y la roca era Cristo. ¿Quieren saber ustedes quién es Jehová? Cristo. Desde el Antiguo Testamento. No lo decimos nosotros, lo dice la Escritura. Porque dice Pablo en Romanos, y ahora sí entendemos el tema de la ley, porque el fin de la ley es Cristo. Desde allá atrás, nosotros no podemos ser cristianos del Nuevo Testamento nada más. La Biblia trata de Cristo, toda trata de Cristo, toda enterita. El Antiguo Testamento tenemos una parte de ella y oculto en el Antiguo Testamento está el Evangelio de Cristo. Y el Nuevo Testamento revela lo que estaba oculto en el Antiguo Testamento. De forma tal que si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento a tratar de explicarlo, les aconsejo que lo lean con los anteojos del Nuevo Testamento puestos. Y viera que les va a ser muy fácil. Cuando nos vamos para atrás y ya entendemos lo que pasó más allá, se nos revela Cristo en el Antiguo Testamento también. Vamos a seguir siendo teólogos. Y ahora toda la explicación que dio Rolly aquí, que está en la carta en Romanos, en el capítulo 3, vamos a tratar de abrirla en una explicación teológica. Y siempre que uno hace la pregunta, empiezan a surgir comentarios de esta pregunta. Cuando yo pregunto, ¿qué es el Evangelio? Hay un montón de respuestas posibles. Un montón de respuestas posibles. Solo muy pocas son bíblicas. Recibí a Cristo en tu corazón para que te vaya bien. Yo todavía estoy buscando en la Biblia dónde dice eso. La Biblia promete salvación y mientras tanto en la tierra promete sufrimiento. Cuando Pablo se le cayeron las escamas, como escamas que tenía, antes de eso Jesús se le apareció un tipo que se llamaba Ananías allá en Damasco. Y le dijo, es que es necesario que vayas a él porque yo le voy a decir que él me va a tener que ir a predicar ante reyes y ante todos los gentiles y que sepa cuánto va a padecer por mí. Entonces el Evangelio no es recibir a Cristo y te va a ir muy bien. Ese no es. Aunque puede ser que con Cristo tenemos las herramientas para enfrentar el sufrimiento de forma distinta. La fe en Cristo, la fuerza que da Dios, la paz que provee el Espíritu Santo y la sabiduría que Dios nos da a todos para entender estas cosas. En las eclesías hemos enseñado mucho esas 4 herramientas que tienen que ir en nuestro salveque siempre. Cuando estamos pasando por el sufrimiento, recordemos, fe, fuerza, sabiduría y paz. Esas son las 4 cosas que en oración le tenemos que pedir a Dios mientras estamos pasando por sufrimiento. Esas 4. Las digo despacito. Fe, ¿qué quiere decir? Confío. Sabiduría, yo necesito tomar decisiones con la sabiduría divina y no con la humana. Fuerza, necesito enfrentar la tormenta y necesito estar fuerte en él. Y mientras paso por todo eso no me puedo desesperar, entonces necesito que la paz que él envía esté en mí. 4 cosas que tenemos que pedirle a Dios en oración cuando vamos atravesando por momentos complicados. Pero ese no es el Evangelio, tampoco. Si nosotros pensamos que el Evangelio es el Evangelio de Jesús, entonces el Evangelio trata de Jesús, no de nosotros. Entonces los teólogos, sobre todo ese que seguimos mucho nosotros aquí en Unánime, R.C. Sproul, dice que nosotros podemos explicar el Evangelio de una parte objetiva, o sea, lo que hizo Cristo, y subjetiva, cómo me impacta a mí. Entonces, si lo vemos objetivamente, tenemos que empezar por el puro principio, la persona de Jesús. Entender quién es Jesús. Y para entenderlo, tenemos que entender que Él es Dios. Él es verdadero Dios. Esta es una frase que acuñó Juan Calvino, si no me equivoco. Vero Deus, verdadero Dios. Por lo tanto es eterno. Es la segunda persona de la Trinidad.
Y es la misma sustancia divina con el Padre y con el Espíritu Santo. Él es Dios. Él no es un Dios. Él es Dios. Tres personas, una sola esencia, una sola sustancia. Él forma parte de esa Trinidad que ha existido siempre. Dios no podría ser el Dios de amor porque no hubiera podido amar antes de que el universo existiera, si no hubiera tres personas. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Ese amor incondicional y eterno, por eso se llama eterno, es que siempre ha existido. Y después hace el universo y nos hace a todos nosotros para manifestar ese amor. Sin embargo, en Jesús estaba la naturaleza divina en toda su plenitud. Dice el apóstol Pablo, en él habita la plenitud de la divinidad. Por lo tanto, en la persona de Jesús, él es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre, vero homo, verdadero hombre. Tuvo un inicio, él nació de María, antes de María Jesús no existía. Existía el Cristo, pero no Jesús. Él nació, él creció en sabiduría, dice Lucas, se iba creciendo en sabiduría. Él murió en la cruz. Dios no puede morir. Tenía que ser hombre para morir. Entonces el ser humano muere en la cruz y resucita al tercer día. Alguien dice, es que el Hijo eterno de Dios murió y resucitó. No, no puede ser, porque no sería eterno. Por eso tenía que hacerse hombre, porque si no se hace hombre, no puede morir y por tanto no puede pagar por nuestros pecados. Dios no muere. Entonces tiene que ser hombre. Y entonces como hombre, perfecto, perfecto cumplidor de la ley, verdadero Dios y verdadero hombre, pero como hombre, se vuelve donde el Padre y dice, aquellos que me diste y que pensamos desde antes de que el mundo fuera, aquellos que me diste, aquí vengo a salvarlos. Y muere. Y muere. Y en esa muerte recibe la carga de pecado, pero no solo la carga de pecado, recibe cada castigo que corresponde a cada pecado. Solo piensen en eso. Cada castigo que corresponde a cada pecado. Por nombre. En la cruz, Él sabía de Rolando, Él sabía que me iba a salvar, Él sabía todos los pecados que yo cometí, voy a cometer, y por cada uno de ellos le dijo a su Padre Celestial, el castigo que le corresponde a Rolando, ponémelo a mí, porque si no, Rolando nunca va a poder estar en tu presencia. Y pagó por mí. Pero no solo eso, además, al haber vivido una vida perfectamente santa, absolutamente obediente a la ley, esa santidad perfecta, desde la cruz, a ese Rolando que le acaba de quitar sus pecados, le pone su santidad. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, dice el apóstol, de Cristo estamos revestidos. Por lo tanto, cuando nos presentamos delante de nuestro Padre Celestial, el Padre no ve nuestro pecado, porque nos eliminaría en ese momento. El Padre ve a su Hijo en nosotros. Y entonces podemos tener comunión con el Padre Celestial. Y entonces podemos aceptar la invitación que nos hace el autor de los Hebreos, acercados pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente es la palabra clave, porque nada nos va a pasar, porque estamos revestidos de Cristo, vivimos en Cristo, estamos en Cristo. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice el apóstol en Gálatas. Entonces ahora sí, entendemos que la mitad del Evangelio es la persona de Jesús. Tú no dices, ¿qué es el Evangelio? Bueno, déjame explicarte quién es Jesús primero. Y la segunda parte es lo que Él hizo. Este es Jesús. Y ahora te voy a explicar qué fue lo que hizo. Él estiró su mano y donde yo era esclavo del pecado,
Él me rescató de esa tiniebla. Él me redimió. Redimir quiere decir pagar un rescate. Y el precio que Él pagó es su sangre, es su vida. Cuando ustedes dicen redentor, entiendan que lo que están diciendo es rescatador. Porque antes era esclavo de las tinieblas y ahora Él me pasó de ahí. ¿A dónde dice el apóstol Pedro? A su luz admirable. Entonces lo primero que hizo fue, me rescató. Lo segundo que hizo, ya lo explicó Rolando, es que la ira de Dios, que es la respuesta del Dios perfecto, de su santidad y su justicia delante del pecado, porfa, no es que Dios se enoja con uno, es que su santidad demanda un castigo por el pecado. Entonces esa ira, Jesucristo le dice al Padre, descárgala en mí. A mucha gente le cuesta mucho entender que en la cruz el Padre descargó su ira sobre su Hijo. Pero es un sacrificio sustitutivo, porque Cristo le dijo, no la descargues en yanca, descargala en mí, y así propicio tu ira. La propiciación se entiende, no sé, algunos que han visto las películas de las tribus en la Polinesia, que al dios volcán, donde estaba en erupción, se iban y buscaban una virgen pura y se la tiraban por el cráter para ver si propiciaban la ira del volcán. Eso era propiciar la ira de ese que ellos creían. Bueno, Jesús es nuestra propiciación. Es la placa, la ira del Padre que nos corresponde a nosotros, porque Él recibe tal ira en nuestro lugar. Lo tercero que Él hace es que nos declara justos aunque no seamos. Porque al nosotros tener nuestro pecado removido, o como dice la Escritura, el acta de los decretos que nos era contraria, esa acta de los decretos era la lista de deudas o la lista de delitos que los fiscales en juicio hacían así y decían, José Porras, por eso culpable. Ese era. Y dice el apóstol que él agarró el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz. Así que ahora, cuando venga el fiscal y haga así, José Porras, decía, pero aquí no hay nada. Hay que declararlo justo. Hay que declararlo inocente, porque no hay de qué acusarle. Esa es la justificación. Y lo último, nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Ahora podemos habitar en su casa, como dice el Salmo 23, por largos días. Aderezas mesa, vamos a sentarnos en la mesa del Señor y vamos a estar con Él por largos días. Pero por favor, piensen en quiénes son, cuál es la condición anterior del que es reconciliado. Enemigo. Si no, no habría necesidad de reconciliación. Cristo logra en la cruz reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Y ahora somos miembros de la familia de la fe. Porque a través de la cruz somos hechos hijos. No éramos hijos, somos hechos hijos. Dice Romanos en una manifestación preciosa en el capítulo 8, que fuimos adoptados como hijos y ahora podemos decirle Abba Padre. Abba es una expresión cariñosa en arameo que le decían los chiquitos a sus papás. Pero es que hemos sido adoptados, no éramos. No es que todo el mundo es hijo de Dios, todo el mundo es creación de Dios, pero no, hijos, dice el Evangelio de Juan capítulo 1, somos hechos hijos los que estamos en Cristo. Porque Él, que es el unigénito, el único en su género, nos hace hijos adoptados delante del Padre. Y ahora tenemos la otra parte del Evangelio. Ya vimos que el Evangelio, desde la parte objetiva, es quién es Cristo y qué hizo Cristo. Y uno está así como, ok, ¿y ahora dónde entro yo en esta obra de teatro? Eso hizo Cristo y eso era Él. ¿Y yo? Bueno, la parte subjetiva, llamémosle así,
Primero tenemos que comprender la condición del ser humano. ¿A dónde estoy yo antes de Cristo? Estoy en las puertas del infierno. Aquí, esta es la puerta y por aquí paso. Carne de infierno, decía un predicador. Ahí estoy. Solo requiere un empujoncito. Pero el don, el regalo inmerecido, la gracia de Dios, el decir, ¿dónde está Mau? Que Mau, que es un vil pecador, camino a los infiernos, él no se merece el amor que yo le voy a dar, pero se lo voy a dar. Porque el amor que yo le tengo a Mau no depende de lo que Mau es o de lo que Mau haga. El amor que yo le tengo a Mau, dice el Señor, es una decisión mía. Por lo tanto, no depende de Mau, depende de mí. Por eso es por gracia, porque nadie lo merece. Dios no le debe gracia a nadie. Por eso es por gracia. Es un regalo inmerecido. Entonces esa gracia ahora sí es dirigida a mí. Él me regala inmerecidamente su amor y de paso su Espíritu Santo me da la fe que yo requiero para creer en Cristo Jesús y en su sacrificio para que me sea aplicada la santidad de Cristo a mí, de forma tal que me sea dada la vida eterna a mí. Entonces tenemos Cristo y su obra, y nosotros, que estamos en una condición terrible, recibimos por gracia el amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo, me da la fe para creer en la cruz de Cristo, me aplica su santidad para que viva una vida santa y me da la vida eterna una vez que yo vaya a su presencia o que Cristo venga, lo que ocurra primero. Ese, mis queridos hermanos, es el Evangelio. Entonces lo podemos ver en un solo esquema, objetivo y subjetivo, que nos dice es la persona de Jesús y la obra de Jesús aplicada a la condición humana, la gracia, la fe recibida, santificación aplicada y vida eterna, lo que vimos las dos. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Solo para eso. Nacemos, crecemos, somos hechos, creemos, vivimos para la gloria de Dios. Para ninguna otra cosa. Dejamos de pecar para la gloria de Dios. Nos acercamos a Cristo para la gloria de Dios. Servimos a Cristo para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo, es para su gloria. No hay otro camino. Y aquí nos acusan de exclusivistas a nosotros. Pero es que no hay nadie que puede pagar perfectamente por los pecados a menos que Dios se haga hombre. Y hasta donde yo sé, la única vez que Dios se ha hecho hombre es en la persona de Jesucristo. Por eso es que Mahoma no salva, por eso es que nadie salva. Es exclusivo, pero es al mismo tiempo universal. Porque está ahí visible para todos. La cruz no está, el Evangelio no está guardado en una gaveta. La Biblia es pública, es el libro de más circulación de la historia, es el libro más traducido. Todo está ahí. Es público. Y en la cruz, el Señor salva a todos aquellos que han creído en Él. Vean, yo quiero hacer una salvedad aquí porque yo sé que cuando uno habla de la cruz de Cristo, uno tiende a equivocarse un poquitito en esto. Nuestra salvación tiene que ver con nuestra entrega a Jesucristo. Porque el que salva es Cristo. Alguien dice, pero es que se me olvidó decirle que Cristo murió en la cruz y entonces tiene que creer que Cristo murió en la cruz. Versículo más famoso del Nuevo Testamento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que cuando usted entienda la cruz,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice. ¿Qué dice? Para que todo aquel que en Él cree, que deposita su fe en Jesucristo. Ahí no está la cruz en ese versículo. Salto a Romanos 10, 9, 10, el famoso versículo donde dice que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree de corazón que el Dios Padre levantó entre los muertos. El que confiesa con su boca que Jesús murió en la cruz. Eso dice. Dice, el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Entonces, de lo que se trata es de Cristo. La cruz es un medio para obtener un fin. Pero el principio y el fin es Cristo. Nuestra fe es depositada en Cristo. Ahí es donde es depositada nuestra fe. Entonces alguien dice, ¿cómo se salvaban los del Antiguo Testamento? Porque tenía la fe en ese Cristo que se reveló allá atrás. Ya vimos quién era ese Cristo. Y ya sabemos que Moisés se fue a todas las cosas. ¿Moisés es salvo por las cosas que hizo? No, Moisés es salvo por en quien creyó. Igual David, igual Isaías, igual Ezequiel, Daniel, Malaquías, Zacarías, Oseas, Miqueas y todos los demás. La fe siempre ha sido el medio de salvación, no las obras. Siempre ha sido la fe. La diferencia es que cuando aquellos mueren, tienen que irse a un lugar de espera mientras ocurre la cruz. Porque sin cruz no hay salvación. Porque sin cruz nadie puede ver a Dios. Porque sin cruz seguimos en nuestros pecados. Entonces la cruz es un evento cósmico. Es el evento más importante en la historia de la humanidad. La cruz salva a los de para atrás de la cruz y a los de para adelante de la cruz. La cruz salva a todas aquellas personas que depositaron su fe en Cristo. Atrás o adelante. Por una razón muy sencilla, y solo una. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo llega Moisés al Padre? Si no, Cristo sería un mentiroso, a través de Cristo. ¿Cómo llega Elías al Padre? ¿Cómo llega Abraham al Padre? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie es una negativa universal, ¿eh? Nadie es nadie. Entonces, Cristo es el camino para los de antes de la cruz y para los de después de la cruz. La única diferencia es que la cruz lo hace posible. Y como siempre, en nuestras reuniones, les tenemos una bendición bíblica. No quiero que la lean, porfa. Quiero que la escuchen y yo la voy a decir. No la repitan. Este no es el salmo del principio de la reunión que todos repetimos. Esto es, reciban la bendición que el Señor les tiene desde su escritura. Y dice así, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleite en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Bien le va al hombre que se apiada y presta. Arreglará sus asuntos con juicio, porque nunca será sacudido. Para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá.